Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un saludo a todos en este nuevo día que el Señor nos ha dado. Hoy vamos a seguir compartiendo algunas notas dogmáticas. Hoy nos vamos a interiorizar en el tema del origen de Jesús en Dios y el misterio personal de Jesús, la filiación divina. Y vamos a ver algunos aspectos de esas herejías y que dicen precisamente lo contrario de las herejías, que son precisamente estos dogmas cristológicos y que voy a tratar de compartirles. La época de las herejías son de verdad muy interesantes, muy controversiales en sus momentos. Hoy en día, aunque no hay herejías que pues se han ido infiltrando, que tal vez en estos tiempos pues no se les diga como antes se les decía, ¿no? Eres adopcionista, eres arriano, eres nestoriano. ¿Por qué? Porque puesto que esos nombres ya han pasado como parte de las épocas de la lucha, ¿verdad?, teológica, hoy en día todo este tipo eh, de herejías se han ido cambiando y se han ido introduciendo en algunas acciones, en algunos pensamientos, en algunas ideologías y la creación de muchísimas sectas. Dentro de todas esas sectas están algunas herejías y también, obviamente, a veces en nuestros discursos solemos caer en alguna de tantas herejías. Bueno, la iglesia es así, la iglesia conoce todo ese tipo de herejías. Se dice una máxima por ahí dentro de la teología que todas las herejías han sido eh, rebatidas, todas las que surgieron tienen una respuesta y no hay otras más, no hay más herejías que se puedan dar respecto a eso. Pero bueno, hay otro tipo de cosas que la iglesia también aborda, como los temas en moral, los temas en ética, los problemas naturales, eh, el ecosistema, la ecología, eh, la política, el mundo social, las culturas, en fin, la iglesia tiene infinidad de vertientes donde se va entrelazando siempre la misma teología. Y dentro de todo este ámbito muy universal de la iglesia, podemos entender que la multigracia de Dios, la gracia que Él se nos ha dado, a cada uno le ha dado un don muy especial. Y conocemos de entre todas las personas que están involucradas dentro de la teología, hombres ya fallecidos de época, San Agustín, Santo Tomás, Duns Scoto, otros más contemporáneos como Bonhoeffer, Karl Rahner, Joseph Ratzinger, y los que hoy también de alguna manera están dentro de esta gran teología, Jorge Margo Bergoglio, Dessinger, muchísimos otros grandes teólogos que siguen haciendo teología y no se acabará la teología, puesto que es parte fundamental de toda la Iglesia universal, ¿verdad? Y pues se va a seguir haciendo. También seguirá reeditándose, reelaborando, ¿verdad? Haciendo estudios más profundos en temas de Biblia, en temas de liturgia, de Eucaristía, de padres de la Iglesia, en fin, vida de santos, mártires, de todo tipo, hermanos. Y eso va a seguir hasta que, pues yo digo que hasta que un día que ya no somos nosotros, ¿verdad? Eso va a seguir dentro de la gran iglesia y que seguirán produciéndose seguramente mucha literatura, mucho estudio, muchos cambios, ¿verdad?, que a lo largo de la historia se van suscitando, ¿verdad? Y que tal vez a algunos nos toque todavía algún cambio, una nueva literatura, y tal vez nos tocará por allí en algún momento, pues ya no saber
nada, ¿no? La iglesia sigue avanzando, tiene sus pros, sus esperanzas, perdón, sus esperanzas, tiene sus proyectos y seguirá adelante. Como también nosotros desde esta línea de la comunicación y de esta línea de los medios electrónicos, pues hacemos lo que está a nuestro alcance, a nuestra disposición. Hoy con tantos medios, tanta información que hay, pues podemos nosotros compartir algo y espero que sea fructífero para el conocimiento, para la vida espiritual, para defensa de nuestra fe y para tener toda la esperanza puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo este preámbulo, nos quedan con esta clase cuatro clases. Después nos quedarán 3 puntos que vamos a abordar sobre la cuestión de los dogmas cristológicos y ya iremos terminando, ¿verdad? Es muy amplio, de verdad, este tema de la cristología, y les digo, especializarse en ella es muy interesante. Uno quisiera especializarse en todo, hay muchísima información acerca de todo este asunto. Bien, hermanos, sin más, ya me estoy llevando ya el tema. Vamos a encomendarnos al Señor, vamos a pedir la intercesión de la bienaventurada Virgen María, ¿verdad?, que nos acompañe y nos defienda. No sin antes invocar el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. El origen de Jesús en Dios. Vamos con algunos testimonios bíblicos, ¿verdad? El misterio personal de Jesús es la filiación divina, esa filiación de hijo como padre y en ese ámbito de la gloria de la divinidad. El testimonio bíblico considera en su conjunto, extiende, dice, que la mediación salvífica de Jesús se fundamentan en su relación singular y exclusiva con Dios su Padre. Entonces, esa relación singular y exclusiva. No hay intermediarios, es Jesús directo con su Padre. La pregunta es, ¿quién es Él para nosotros? Si hacemos un poquito el recuerdo de Mateo 16, que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y responden, pues dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y Jesús después le dice, para ustedes quién dicen que soy yo. Y toma la palabra Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Y viene la petición de Jesús, no lo digan hasta después de la resurrección, después de que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. El secreto mesiánico, que también quiero ver, a ver si podemos alcanzar a ver
un poquito de este tema del secreto mesiánico como para concluir, porque esa palabra, esas dos palabras, secreto mesiánico, eh, vemos también en la persona de Jesús una autoafirmación de su ser, como dijimos en la clase anterior. Jesús se da cuenta, conforme va pasando el tiempo, de su ser mesiánico, ¿verdad? No es que ya lo haya tenido desde bebé, que ya supera el bebé, ay, soy el Mesías, pues no. Va conociendo a través de las épocas, de su desarrollo, hasta llegar al momento de ese Mateo 16, donde se habla del mesianismo de Jesús, ¿verdad? Pero entonces aquí para nosotros también es muy importante saber quién es Él para nosotros, quién es Jesús para nosotros. Y esto hunde sus raíces en aquella otra cristología. ¿Quién es Él? ¿Verdad? Aquella pregunta, ¿verdad?, fundamental. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Verdad? ¿Nosotros qué decimos? Y volver a la pregunta del origen. ¿Y quién es Él? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Él? Se enuncia pues aquí el interrogante acerca de la persona de Jesús y de su relación con Dios Padre. Los títulos que se le dan: Mesías, Señor, Cristo, Mediador, Salvador, Redentor, Autor de la vida y la salvación, respectivamente. Y podríamos enumerar otros títulos de Jesús. Estos, digamos, son los más importantes: Dios verdadero, vida eterna, entre otros. Todos estos títulos remiten a los títulos cristológicos en sentido estricto de la palabra, porque describen el misterio esencial de Jesús. Es el Hijo igual en esencia, o la palabra logos del Padre. Entonces, estos títulos que se le dan a Jesús son títulos en su esencia, y es lo que Jesús es, ¿verdad? ¿Por qué se le dan esos títulos? Se le dan porque el sensus fidei, desde los apóstoles y la muchedumbre que sigue a Jesús, ¿verdad?, el sensus fidei, que después se va a concretizar más enfáticamente ya con la primera comunidad cristiana, y de ahí todos los títulos van a salir abundantemente, inclusive hasta nuestras épocas. Nosotros podemos decirle al Señor que es mi amigo, mi Dios, mi Salvador, de sentido personal, hasta en sentido comunitario. Es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro y Guía, ¿verdad? Tanto en plural como en singular hacemos estos títulos de Jesús, y hasta le incluimos por ahí nuestro amor, nuestra delicia, nuestra dulzura, como también lo han hecho algunos santos padres y algunos santos y santas de Dios. Pero también es muy interesante cómo el sensus fidei, ¿verdad?, comienza, ¿verdad?, con esa pregunta del capítulo 16 de Mateo, a decir quién es Jesús. Y para nosotros, quién es Jesús. Y también hoy podríamos terminar esta transmisión de este día tratando de responder nosotros: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Verdad? En ese sentido, podríamos también decir personalmente quién es Jesús, y con tu familia, con tu grupo, tu movimiento, hacerse esa pregunta: oigan, ¿quién es Jesús para nosotros? Y seguramente van a encontrar diferentes respuestas. Esa ya es la practicidad del tema, pues, que estamos abordando: la filiación divina de Jesús, ¿sí? Ahora, Él es, en esencia, es el Hijo, igual en esencia, o la palabra logos del Padre, en esencia, ¿verdad? Y estos importantes conceptos básicos del Hijo o la palabra expresan que Jesús tiene su origen en la esencia y la vida interna de Dios. Entonces, esa internación nos habla de ese misterio tan profundo y hondo, que lo alcanzamos no solamente a percibir, mas nunca hemos estado en esa gloria, ¿verdad?, que podremos ver en el momento en el que tengamos que entrar a la gloria del cielo, ¿verdad? Y que a través de los novísimos, al estudiar los novísimos, pues también vamos nosotros entrando en ese ámbito, ¿verdad?, espiritual, superior y místico, de lo que algunos santos nos han dado a conocer aspectos
que han tenido en esa espiritualidad profunda, ¿verdad? De saber qué hay en el infierno, qué hay en el cielo, qué hay en el purgatorio, ¿no? Y ahí está algunos personajes, eh, Santa Catalina Emmerich, el padre San Pío de Petrelcina, eh, otros místicos que han entrado en ese ámbito muy profundo del misterio, y Santa Hidelgarda, ¿no? Todos ellos, Santa Gertrudis, que han tenido esos pensamientos muy espirituales, muy profundos, que inclusive yo no sé si alguno quisiera tener ese misticismo, decir, a ver, yo quiero saber cómo es el infierno, ¿no? ¿Verdad? Cosa que ellos no lo pidieron, porque a estos santos pues se les otorgó como un don de Dios, el poder tener ese tipo de revelaciones, ¿no? Y que pues ha pasado de generación en generación y que también nosotros pues ha estudiado todos esos novísimos, ¿no? Y ahora nosotros también interiorizamos en ellos, ¿verdad? Yo recuerdo que al hablar de los novísimos, mis abuelitos nos decían el famoso temor de Dios, que no tienen temor de Dios, y pues nos daba temor, precisamente para que no siguiéramos en la travesura, no siguiéramos haciendo el mal, no siguiéramos diciendo groserías, en fin, tantas cosas que hoy se ha perdido, ¿verdad? Hoy, dicen por ahí algunos viejitos, ¿verdad? Gente grande, hoy ya se perdió el temor de Dios, ya no tienen respeto ni siquiera a la vida humana. Entonces, es precisamente ahí, todas esas acciones que les estoy diciendo son ya propias de la comunidad, y es ahí donde se realiza, donde cae toda la teología, hermano, no cae en los libros, no se queda ahí en las nubes, no se queda en el mundo soñado, utópico de los pensadores teológicos, sino que caen en la base que es la misma iglesia, el mismo pueblo, en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus quehaceres cotidianos. Ahí es donde se realiza toda la cuestión cristológica. Por eso les digo que ahorita, que si nos da tiempo, que no creo porque son varias herejías que voy a comentar, vamos a ver cómo estas herejías han caído en manos de otros grupos y que sostienen ese tipo de pensamientos, y que inclusive nosotros en algún momento los hemos dicho. Yo ya he puesto muchos ejemplos, ¿verdad?, de ese tipo de herejías que se siguen dando, aunque ya no con el nombre como se les conocía en la época de los padres de la iglesia, hasta la media edad media, más o menos a la mitad de la época de la escolástica de la Edad Media, más o menos por ahí van a ir terminando las herejías. Saldrán otras, pero ya los concilios posteriores, ya teniendo más bases teológicas, cristológicas, pues ya van a ir poniéndole respuesta a cada una de ellas. Pero bien, todo esto que estamos diciendo nace precisamente de estos pensamientos, ¿no? Ahora, estos importantes conceptos pues nos dan en esencia y vida interna que tiene Jesús con Dios su Padre, ¿no? Jesús es el Hijo unigénito de Dios, del Padre eterno. Él es la palabra eterna de Dios que se ha hecho carne y sale a nuestro encuentro en este mundo como el hombre Jesús de Nazaret, ¿verdad? Sale a nuestro encuentro como el hombre Jesús de Nazaret. Él es pues el Hijo unigénito de Dios, el Padre eterno. Él es la misma palabra eterna de Dios que se ha hecho carne, como ya lo vimos en la teología de la encarnación, y sale a nuestro encuentro, sale al encuentro del hombre. De hecho, hay una Biblia, no sé si se siga editando, una Biblia amarillita, que era solamente el Nuevo Testamento, y decía, Dios llega al hombre, ¿verdad? Entonces, ese librito, sí creo que sí se ha modificado, el color amarillo ha sido ahora color azul. Y dice así, Dios llega al hombre, ¿verdad? Y precisamente esa es la afirmación cristológica, ¿verdad? Dios llega al hombre, ¿verdad? Ahora, el título de hijo acabó por convertirse en el concepto más destacado para expresar la singular relación entre Jesús y Dios. El título de hijo. El entramado de conceptos bíblicos del cuadro adjunto, vamos ahorita a ver el cuadro adjunto, indica la incompatibilidad singular
pero la incomparable singularidad y exclusividad e insuperabilidad de la relación entre Jesús y Dios, fundamentada en la misma esencia divina. Y vamos a ver cuáles elementos nos aporta la Biblia. La Biblia como precepto fundamental, el testimonio más importante. Acuérdense que todo está basado en la Sagrada Escritura. No hay teología que no esté basada, por lo menos, en un texto bíblico. Bien, vamos entonces a algunos términos y pasajes bíblicos. Pasajes bíblicos: Marcos 1:11, 9:6, Lucas 3:22, Mateo 2:15, 3:17, segunda de Pedro 1:7. El título es Mi Hijo Amado, el primer testimonio del Padre. ¿Quién da? Fíjense, esto también es muy interesante y la cristología nos los muestra. ¿Cuál es el primer testimonio de Cristo públicamente? Es el Padre, porque eso fue lo que escucharon los que estaban en el Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y dice el testimonio bíblico que escucharon un estruendo, ¿verdad? Y vieron cómo bajaba sobre Jesús una imagen de paloma, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre Jesús, ¿verdad? La voz del trueno es la voz del Padre, ¿verdad? Lo que desciende es el fuego del Espíritu Santo en forma de paloma, y el Hijo de Dios encarnado, ¿verdad? El salir de las aguas es como el nacimiento de nosotros, que nacemos en el vientre de nuestra madre, y al salir sale agua. El signo importante de que ya va a salir el bebé del vientre materno es la expulsión de la fuente, como le llaman, ¿no? El agua, ¿no? Y sale, y ese es el signo, es decir, ya está a punto de nacer el niño, aunque ya está nacido, pero está el niño dentro del vientre materno, ¿verdad? Pero nacido ahora a la vida humana, ¿verdad? A la vida de la tierra, ¿verdad? A tocar la tierra, a respirar el aire de la tierra, ¿verdad? Y Jesús hace ese es el mismo símbolo, ¿verdad? Pero salir de las aguas del río Jordán, ¿verdad? Mi Hijo amado, es el primer testimonio que se escucha de parte del Padre. Otro pasaje bíblico: Romanos 1:3, 1 de Corintios 1:9, Gálatas 1:16, 1 de Tesalonicenses 1:10, Hechos de los Apóstoles 3:13, y el término es: Dios ha enviado, glorificado a su Hijo. Dios ha enviado, ¿verdad? Primer concepto: Dios ha enviado a su Hijo. El envío es el apostolado, ¿verdad? Acuérdense que la palabra apóstol significa enviado. Jesús, también lo va a decir la carta a los Hebreos, es el apóstol, como lo llegan a decir también algunos, por ejemplo, la iglesia de los... ay, se me fue el nombre, ahorita aquí lo traía, el nombre de esta iglesia, la luz del mundo. En alguna ocasión, y esto es una cosa, un paréntesis que estoy haciendo, en una ocasión en carretera vimos una lona grandísima, una lona que decía, precisamente colgada en una de estas iglesias de la luz del mundo, decía: le damos la bienvenida al superapóstol fulano de tal, ¿no? Que viene de visita. Era como algo similar cuando hace la visita el obispo a la comunidad, ¿no? Como si fuera a las confirmaciones o una visita pastoral. Y así decía: le damos la bienvenida al superapóstol fulano de tal en esta comunidad, ¿no? En la comunidad donde estaba esa lona. Precisamente esa palabra superapóstol se la han adjudicado ellos, pero el superapóstol por excelencia, el único apóstol enviado, es Jesucristo. Él tiene todos los títulos, no hay título que no sea primero en Jesús, ¿verdad? Ya los apóstoles tienen el nombre porque son enviados del mismo apóstol, que es Cristo, ¿verdad? Y Pablo, que no es apóstol de Cristo, pero es enviado por el mismo Cristo en esa intervención mística en la que cae al suelo y escucha el estruendo y la voz de Jesús, ¿verdad? Lo envía también, ¿verdad? Le dice Jesús a Pablo: ve a fulano de tal, a Gamaliel, si no me recuerdo, no recuerdo quién era al que le pide Jesús que vaya, y él
te va a ayudar. Entonces ya es un enviado, ¿verdad? Eh, lo reciben como enviado, ya como apóstol. Por eso Pablo va a llegar en un momento a decir, así como Pedro y los demás son apóstoles, yo también soy apóstol de Jesucristo, porque he sido enviado por él, ¿verdad? Bien, también él es el apóstol, Dios es enviado, ¿verdad? Dios ha enviado, perdón, ha enviado. Y glorificado a su Hijo, lo ha glorificado, puesto que Jesús dice varias veces, bueno, no muchas, pero sí recuerdo por ahí una o dos veces que dice, eh, ha sido glorificado el Hijo. Ahora va a ser glorificado el Hijo en aquella expresión de la llegada de los griegos a conocer a Jesús, y es Felipe y Andrés que los contactan a ellos porque los encuentran, y estos griegos le dicen a estos apóstoles, queremos ver a Jesús. Y creo que es Andrés quien le dice a Jesús, allá afuera te buscan unos venidos de Grecia. Y Jesús dice, ha sido glorificado el Hijo, ¿verdad? Va a ser glorificado el Hijo, ¿verdad? Entonces, glorificado, ha glorificado a su Hijo. Segundo término. Tercer término, Colosenses 1.13, Efesios 1.6, pasajes bíblicos. Colosenses 1.13, Efesios 1.6, el Hijo de su amor. ¿Ya? Jesús es el Hijo del eterno amor del Padre. Por eso el enunciado del Hijo de Dios, o el término el Hijo de su amor, pues es la expresión como decimos ahora, ¿no? En el cántico que hacemos, ese himno, ¿verdad? Que se canta en la exposición del Santísimo, cantemos al amor de los amores, ¿verdad? Entonces, Él es el Hijo de su amor. Otro pasaje bíblico, Juan 1.14, 18, Hebreos 1.2, 8, capítulo 3.6, capítulo 7.28. El Padre se revela en su Hijo. Esta terminología de revelación. De hecho, hay que conocer y definir la palabra revelación que tiene Dios para con el pueblo desde la creación del mundo, y cómo se revela ahora en el Hijo. El tema de la revelación, que se estudia mucho en la Sagrada Escritura cuando uno entra a un curso de Biblia o quiere interiorizar mucho en el aspecto de la transmisión de la fe, hay que entrar primero por el término de la revelación. Entonces la revelación viene siendo la parte medular de la presencia del Padre. ¿Cómo se revela el Padre? ¿No? Y lo hace de diferentes formas, ¿no? Ya uno cuando estudia la Biblia empieza a ver que se revela a través de la nube, de los profetas, de los jueces, del maná, de muchos símbolos y de muchos personajes, ¿verdad? Y cómo se va revelando a través de la historia hasta llegar a concretarse en el Hijo de su amor, que es Jesús. Bien, otro pasaje bíblico, Primera de Juan 1.3, son muchísimos, en la carta de Primera de Juan 1.3, 2.22, 3.23, 4.9, 5.9 y Segunda de Juan capítulo 9. Perdón, Segunda de Juan, el versículo 9. Su Hijo es la vida eterna, ¿verdad? El pasaje de Jesús como Hijo es la vida eterna. El Padre está diciendo que su Hijo es la vida eterna. ¿Sí? Y Jesús lo va a decir también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. ¿Verdad? Entonces, para Dios Padre, su Padre, Jesús, su Hijo, es la vida eterna. Pasaje bíblico, Juan 1.14, 18, 3.16 y 1 de Juan 4.9. El término es, Él es el Hijo unigénito del Padre. Él es el Hijo unigénito del Padre. Y así lo transcribe San Juan en su Evangelio, como también en su primera carta. Y fíjense que aquí ya entramos vamos a ir entrando porque las primeras herejías comienzan ya en la Sagrada Escritura. ¿Vale? En el Hechos de los Apóstoles aparece la primera expresión herética, que no es que se le dijera herejes, ¿verdad? Puesto que la palabra herejes
viene posterior, ya por allá por los padres de la iglesia, siglo segundo, tercero, hacia adelante. Este, y el término herejía se le da pues ya por los términos que van entresacando de todo lo que les estamos diciendo, ¿no? Pero en sí, en Hechos de los Apóstoles ya aparece la primera deformidad a Jesús, o sea, la primera herejía, digamos, no usando ese término, pero sí la primera desviación teológica. ¿Verdad? Y que el primero que va a tratar de poner o enfocar o poner una línea, ¿verdad? Precisa ante esas circunstancias va a ser San Juan el Evangelista. ¿Verdad? Ahora sí que el primer combatiente de estas desviaciones ideológicas o teológicas, aunque todavía también en ese tiempo de Juan y de los primeros comunidades cristianas no es que ya existiera la teología como ciencia tal, ¿no? Sino que se va desarrollando, la teología se va desarrollando y va tomando el término teología conforme al paso de los tiempos. Y entonces Juan es el primero que habla en contra de este pensamiento, ¿no? Eh, y pues lo voy a comentar rápidamente. En Hechos de los Apóstoles aparece la primera, digamos, herejía o desviación de la persona de Jesús. Están reunidos los apóstoles, no recuerdo si es Pedro y Juan o Pedro nada más. Y está un tal Simón, o Pablo, creo que es con Pablo, San Pablo. Está un tal hombre llamado Simón el mago. Entonces Simón el mago era una persona, pues se dedicaba al espiritismo, a todas esas cosas que tampoco no es como lo que conocemos ahora, ¿no? Al estudio de las estrellas, a la astrología de su tiempo, la invocación de espíritus, cosas así, ¿verdad? En la época de Pablo, ¿no? De Juan, de los apóstoles. Y entonces él le interesa saber cómo curan los apóstoles, ¿no? O sea, cuál es la forma o la cosa, cómo curan. A mí me buscan porque yo curo, ¿no? O sea, cuando uno busca un mago, un brujo, un hechicero es porque piensan que cura, ¿no? Un sanador, todo ese tipo de personas, ¿no? Y se buscan porque uno piensa que los va a curar. Y entonces, y entonces sucede lo siguiente, ¿no? Entonces Simón empieza a ir a las predicaciones de los apóstoles, empieza a acompañarlos, ve cómo curan y él quiere saber de dónde sale ese poder. O sea, este Simón el mago parece ser que no conoce a Jesús, no lo tocó en vida, no le tocó verlo ni nada, pero sí a los apóstoles. Y entonces él quiere saber cómo curan estos tipos, ¿no? Y entonces, en una de esas, se acerca y les dice, oigan, ¿cómo curan ustedes? O sea, ¿cuál es la fórmula que ustedes usan, ¿no? ¿Verdad? Y lo que hacen es decirle, pues que lo que hacen no es personal, o sea, no es obra personal. No somos magos, no somos hechiceros, no son pues como si dijéramos también nosotros, los sacerdotes. Es que el Padre me curó. No, yo no fui el que te curó, el que te curó fue Cristo a través de un mediador, que ese somos nosotros, ¿no? Siervos inútiles, pero que por ahí quiso Dios, pues que tú pudieras tener salud o bienestar o lo que sea, ¿no? Entonces, pregunta, pues, si se queda consternado, ¿no? Y él quiere curar también. Y como no se le proporciona nada, comienza a hacer curaciones él, ¿no? O sea, él piensa que es así, ¿no? A esta primera cosa que les digo, eh, fíjense, Simón el mago, también llamado Simón de Gita, fue un líder religioso samaritano. Pues no conoce a Jesús, el único testimonio de Jesús con los samaritanos, bueno, son dos testimonios. El primero es cuando pone de ejemplo Jesús a este hombre que lo asalta, ¿verdad? Y dice que pasó un sacerdote y lo vio, pasó de largo, pasó un levita, pasó de largo,
y pasó un samaritano y le ayudó, ¿no? O sea, la bondad del samaritano, ¿no? Y la segunda, la cuestión con aquella mujer del pozo, ¿verdad? En la que le dice a Jesús, Jesús le dice a ella, dame de beber, y ella le contesta, pues ¿cómo? Si tú eres judío, yo soy samaritana, ¿no? Bien, eh, hay un movimiento anterior que se llama los gnósticos. Este movimiento gnóstico, del griego gnósticos, que significa tener conocimiento, era un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se fusionaron en el siglo I después de Cristo entre algunas sectas judías y cristianas, ¿verdad? Algunas sectas judías y cristianas tempranas. Entonces ahí, en la época de Pablo y de los apóstoles, comienza esa divergencia de pensamientos, ya traídos desde antes, porque el gnosticismo comienza mucho antes. ¿Cuál es el núcleo esencial de este pensamiento? Es la creencia en la presencia en el hombre de una chispa o centella que proviene del ámbito de lo divino y que este mundo se haya sometida al destino, al nacimiento y a la muerte. Entonces el núcleo fundamental de este pensamiento gnóstico es que el hombre tiene una chispa divina, como dicen, la chispa divina, como dicen en una película, o una centella, algo que cayó en el hombre, ¿no? Y que tiene ese poder de lo divino, ¿verdad? Pero que está sometido al nacimiento y a la muerte. Estamos sometidos al nacimiento y a la muerte. Y esa misma chispa divina debe ser despertada por la contrapartida divina del yo humano para ser finalmente reintegrada al lugar de donde pertenece. Entonces esa chispa divina vuelve a su origen, vuelve a su destino, ¿no? O sea, en el yo, en el yo humano, ¿verdad? Se comparte nada más, es un compartir de esa chispa divina. Bien, y entonces todo este ámbito lo va a llevar al sincretismo religioso, y es precisamente ahí donde Simón el Mago, siendo un líder religioso gnóstico, ¿verdad? Aparece en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículos del 9 al 24. ¿Verdad? Y en este pasaje bíblico, ¿verdad? Está este hombre que antes, dice, había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante. Se dice que era un líder religioso, pero se hacía pasar por líder religioso, una persona importante. Todos, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían, este es a quien llaman el gran poder de Dios. Le llamaban a él el gran poder de Dios, ¿verdad? Y bueno, le hacían caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo, ¿no? Pero dice, pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe, el apóstol, les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tantos hombres como mujeres se bautizaron. Entonces, todos los seguidores de este hombre, pues se ven mermados ante la escucha de la prédica de Felipe. Y el mismo Simón, creyó y se bautizó. Y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Entonces ahí está emocionado Simón. Se había hasta bautizado. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. Aquí ya estamos hablando, fíjense aquí el texto y voy a sacar una línea de estudio. Aquí comienza lo que se le llama la autoridad petrina, ¿verdad? Lo que será después todo el estudio de la eclesiología y de la jerarquía eclesiástica con el término del Papa. Papa significa Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles, ¿verdad? Y de esta manera aquí podemos sacar ya una línea para el estudio del el vicariato de Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
tú eres vicario, él es vicario de Cristo. Bien, esa línea por ahí se puede uno ir estudiando. Y entonces dice, porque todavía no habían recibido, todavía no venía el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Y entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Bueno, entonces fíjense cómo es importante, porque aquí también podríamos sacar otra línea de los sacramentos, hablando de quiénes son, o de liturgia, quiénes son o quién es, ¿verdad?, quien impone las manos. En este caso Pedro y Juan. Pedro es el vicario de Cristo, ¿no? Entonces ahí va otra línea. Y entonces fíjense, viene este pasaje, ¿no? Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero. Esta también es algo muy interesante. Cómo Simón, el mago, se dio cuenta que bajó el Espíritu Santo, ¿no? Dice Simón, al ver que el Espíritu Santo venía cuando los apóstoles imponían las manos a la gente, les ofreció dinero. Entonces, al momento de hacer esto, no es un acto mágico. Hay gente que, ay padre, póngame las manos. No, no, si no es un acto mágico, ¿verdad? Es un acto de fe, y de una fe centrada en la persona de Cristo, ¿verdad? Si yo pienso que por el hecho de que el Padre me ponga las manos ya estoy bien, me siento bien, como decía alguien ahí, por ahí alguien me comentaba, ay, es que el Padre anterior me imponía las manos todos los días para que estuviera yo bien. No, falso, ¿no? O sea, no, estás mal, muy mal. Y el Padre también, pues, si lo hace diario así, también está mal, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a meter en ese ámbito. Pero entonces Simón les ofrece dinero, ¿sí? Y les dijo, denme también a mí ese poder para que aquel que quien yo le imponga las manos reciba igualmente el Espíritu Santo, ¿no? Ya había sido bautizado, ya estaba con los apóstoles, iba a todas partes, veía cada vez que hacían oración los apóstoles, Felipe. Y entonces dice, bueno, ¿y cómo puedo obtener ese don? Pues, denme, ¿hace con qué? Con dinero, porque no lo tengo. O sea, él no recibió el Espíritu, dice que recibió el bautismo, mas no el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que aquí podríamos abrir esa línea sacramental también, del bautismo por un lado y de la confirmación por el otro, ¿no? Bien, entonces prácticamente Simón del Mago recibió solo el bautismo en el nombre de Jesús. Se tiene que completar. ¿Cómo se completa? Con el descenso del Espíritu Santo sobre los que fueron bautizados. Bien, entonces él quiere recibir y dice, bueno, no lo he recibido el Espíritu Santo. Él no pidió, ¿verdad? O más bien a él no le impusieron las manos. No dice aquí que le hayan impuesto las manos, ¿verdad? Pues seguramente le iban a imponer las manos, pero se adelantó. Y al adelantarse les pidió a los apóstoles que le dieran ese poder, ¿no? Para que yo también imponga las manos, dice, y reciba igualmente al Espíritu Santo, ¿no? Y les ofreció dinero. Entonces Pedro le contestó, que tu dinero se condene contigo porque has pensado comprar con dinero lo que es un don de Dios. Tú no tienes ningún derecho a recibirlo porque delante de Dios tu corazón no es recto, ¿verdad? Puesto que la intención no era Dios, era Él, ¿verdad? Abandona tu maldad, perdón, dice, abandona esta maldad tuya y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así. Porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Simón contestó, oren ustedes al Señor por mí para que no me pase nada de esto, para que no me pase nada de esto que me han dicho, ¿verdad? Y hasta ahí termina la presencia de Simón el mago, ¿verdad? Y comúnmente se le llama simonía, ¿verdad? Que esa es la característica de esta, digamos, primera herejía, que realmente así como una herejía como tal no está titulada, pero de ahí nace. Ya después vendrán otras cuestiones en las que se va a debatir
Y Juan, el evangelista, tanto en su evangelio como en sus cartas y el Apocalipsis, va a tratar de dar una respuesta a estas conjeturas. ¿Verdad? Muy interesante, ¿verdad? Esa simonía, ¿verdad? Del cobrar, o más bien de dar dinero por recibir al Espíritu Santo. ¿Verdad? Bien, y el último pasaje bíblico, segunda de Juan 3, Marcos 13, 32, Lucas 10, 22, Mateo 11, 25 al 27, el Hijo del Padre. ¿Verdad? También es reconocido como el Hijo del Padre. ¿Verdad? Ahora, deben tenerse bien en cuenta las diferentes formas de utilizar los conceptos. En la perspectiva del Antiguo Testamento, Hijo de Dios se refiere a la función propia del Mesías e Hijo de David en el establecimiento del reino de Dios. Fíjense cómo pensaba el Antiguo Testamento. Hijo de Dios se refiere a la función propia del Mesías e Hijo de David en el establecimiento del reino de Dios. Entonces, el establecer el reino de Dios. Salmo 2.7, Salmo 110. Y esa utilización funcional del título de hijo reaparece en la proclamación del ministerio mesiánico de Jesús cuando fue bautizado por Juan. Este es mi hijo, dice aquella estruendo, aquella voz, aquel trueno. Es en una fórmula confesional prepaulina, se habla de la institución del Hijo de Dios en poder desde su resurrección de entre los muertos. Romanos 1.4, Hechos 13.33, donde se interpreta en clave cristológica como referida a la exaltación de Jesús a la derecha del Padre. La sentencia del salmista, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado, ¿verdad? Es una actualización de la fórmula confesional prepaulina. ¿Verdad? ¿Qué significa prepaulina? Antes de San Pablo, porque ya San Pablo ya va a elaborar y digamos los primeros tratados teológicos, de alguna manera diciendo esa palabra, aunque no existe todavía ese término como tal, ya San Pablo las va desarrollando, ¿ya? Con sus viajes, con sus cartas, se va desarrollando ya una teología. Bien, es en cambio distinto el uso que hace el título de hijo para designar la relación personal de Jesús con su Padre. Romanos 1.3, que dice el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. ¿Verdad? Entonces hay un cambio, digamos, porque en el Antiguo Testamento el término Hijo de Dios era por la función propia del Mesías y como hijo de David de establecer el reino de Dios, un reino físico, material, ¿verdad? Un hijo de David va a establecer el reino, ¿no? Llamado Mesías, ¿no? El mesianismo. Por eso les digo que el tema del secreto mesiánico, yo creo que lo vamos a dar en la última transmisión de este mes de octubre para ver un poquito qué significa todo eso, ¿no? Pero ya el Antiguo Testamento nos habla de esta perspectiva y el pensamiento del Antiguo Testamento es el establecimiento de un reino. En cambio, Jesús, en la nueva perspectiva del Nuevo Testamento, no está haciendo referencia al restablecimiento material o físico del reino de Dios, sino que Él se presenta o se le presenta o se le da esos títulos de Hijo del Padre por su función que está realizando Cristo, sí como Mesías, sí como Hijo de David, sí en el establecimiento del reino de Dios, pero no un reino donde tenga que ver guerras, invasiones, exterminios, gobierno, un reino, un castillo, no, es totalmente, le da la vuelta al pensamiento del Antiguo Testamento, ¿no? Ya es un evangelio, es una buena noticia, es una buena noticia Jesús, ¿sí? Ahora, el título de hijo, empleado en sentido absoluto, está además indirectamente vinculado mediante un pronombre posesivo con la paternidad del ser padre de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Significa que el Nuevo Testamento, el hecho de la paternidad de Dios es con respecto al Hijo, con respecto al Hijo, ¿verdad? Y la filiación de Jesús
respecto a su padre es totalmente del hijo, ¿no? Por eso se le llama filiación. De aquí se deriva para el origen del hombre Jesús en la unidad intradivina del Padre y del Hijo, palabra, el predicado de Él es el Hijo, Él es Hijo de Dios, ¿no? Y así lo va a desglosar todo el Nuevo Testamento. Él es el Hijo de Dios. Y el título designa aquí también la filiación intradivina como constitutivo esencial de Dios, que alcanza la plenitud de su vida en la referencia interna de Padre, Hijo y Espíritu. Entonces aquí ya el título de Hijo de Dios ya habla de la constitución esencial de Dios. ¿Cómo está constituido Dios? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí nace la Trinidad, o el concepto trinitario, que tampoco no hay, digamos, en esencia la Escritura no habla de la Santísima Trinidad como tal, pero se ve se ve el entramado del aspecto intradivino, ¿verdad? Del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí ya se alude a la trascendencia de Cristo, también llamada filiación divina, metafísica, y debe siempre tenerse presente que en términos bíblicos Dios no es nunca una esencia suprema abstracta ni tampoco un género. O sea, Dios no es un género, ¿verdad? No es una cosa que está ahí, no es un foco. No. Eh, Tampoco es dijimos aquí, no es una esencia suprema abstracta que esté mucho más arriba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es un conjunto, digamos, Dios es una unidad, ¿verdad? Bien, esa es la esencia, ese es todo Dios, ¿verdad? De ese Dios intradivino encontramos a tres personas, ¿no? Tampoco es un género, ¿no? No es un género aparte, ¿verdad? Que haya también por allá en otro universo otro Dios o en otro universo otro Dios. No, Él es Dios, todo es Dios, ¿no? Bien, Dios es el nombre propio de la autocomunicación y de la eficacia salvífica de Yahvé, absolutamente incondicionadas, que en el uso lingüístico de Israel y especialmente de Jesús reciben la denominación Padre, ¿verdad? Entonces, eso que podemos decir, ese término de Dios, que en apariencia pudiéramos decir que está lejano, lo hace cercano. Es una parte de la revelación. Ese Dios tan lejano recibe el nombre de Padre. Entonces Jesús comienza a decirle Padre. Para los judíos nunca dijeron el nombre de Dios, ¿verdad? No lo presentan. Y acuérdense que Moisés recibe la tabla y dice, ¿y quién le digo? Pues quién me envió, o sea, quién me dio esas tablas, ¿no? Yo soy el que soy. ¿No? El nombre de Dios no se puede pronunciar, está escrito, ¿verdad? En hebreo, pero no se pronuncia. De hecho, si uno quiere meterse a estudiar el nombre de Yahvé o de Jehová, ¿verdad? Como le llegan también a decir, hay que estudiar toda la terminología hebrea, especialmente ese nombre que está ahí, que no se dice, ¿verdad? Y que se cambió por Adonai, por Señor, por otro tipo de nombre, ¿verdad? Y al traducirlo, porque también se dice que el lenguaje hebreo, pues con el tiempo se va deformando. Y al no poder decir el nombre de Dios, ¿verdad? Se perdió la forma de hablarlo, o sea, cómo pronunciaban, ¿verdad? El lenguaje hebreo no es como el nuestro, que tenemos este abecedario, ¿no? Vocales y consonantes, allá son solo consonantes, y las vocales funcionan según el ritmo del, del, de la expresión de la voz, ¿verdad? Ese sonido que sale, ¿no? Shema, no es que exista la E, ¿verdad? Y ni la A, ¿verdad? Entonces ese SHM, ¿verdad? Shema, cuando se conjuntan, tienen unos signos ahí, esos signitos que vienen afuera significan el fonema, lo que sacamos nosotros de sonido de la voz, ¿verdad? Shema, ¿verdad? Entonces, así es el hebreo, ¿no? Entonces, se pierde como nunca dicen el nombre, se pierde cómo se dice, ¿verdad? Pierden ese sonido de la voz.
Pero al traducirlo, al pasarlo en la escritura, el nombre de Dios que no se puede pronunciar, pues lo transcriben como lo conocemos ahora, ¿no? Yahvé, Jehová, algunos le llaman así, al querer traducir la Sagrada Escritura, pero Yahvé es el original, digamos, entresacado de ahí, y no es que Dios se llame Yahvé, sino es la traducción de la Escritura pasada a las diferentes traducciones, al latín, al griego, y al español, y así, pues se va desarrollando esa palabra, ¿no? Total, ya me estoy metiendo en el ámbito lingüístico, pero el nombre de Yahvé, digamos, es el nombre de Dios, pero en esencia Dios dice, según Moisés, en la Sagrada Escritura, yo soy el que soy. Por eso Jesús siempre va a decir, yo soy el camino de la vida, yo soy el buen pastor, yo soy. Ese yo soy está haciendo referencia a Dios, a la palabra Dios, no al nombre de Dios, sino a la palabra Dios, ¿verdad? Que no se puede pronunciar, ¿verdad? Y el género literario designa el nombre de Dios a la eficacia de Yahvé. Pero algo más interesante, hermanos, y más sencillo es que ese Dios, dice Jesús, y lo vimos en uno de los capítulos anteriores, nos hace llamarle Abba, es decir, Padre. Y es ahí donde también entra esa agresividad, esa violencia de los grupos autoritarios del tiempo de Jesús, y dicen, ¿cómo es que este nos dice que su Padre es Dios? Está mal, ¿no? Entonces ahí viene un otro tipo en la línea de la, eh, de la designación del nombre, ese pensamiento de decir, este dice ser hijo de Dios, o sea, este dice ser hijo del Padre, ¿no? Y entonces vienen también esas conjeturas de tratar de matar a Jesús, porque se dice ser hijo de Dios, o sea, ¿cómo está eso posible, no? Y dice la palabra, ¿no? Entonces, ese es un atrevimiento de Jesús, y ese atrevimiento pues ha llegado hasta nosotros. A Dios le decimos Padre, ¿verdad? Dios Padre, ¿verdad? Bien, ahora para ir terminando esta parte, eh, es parte constitutiva de la esencia de la paternidad de Dios, la realidad llamada Hijo o Palabra, con la que se relaciona el Padre y por la que se revela en la encarnación por mediación de la humanidad de Jesús. Entonces, es a través de esta esencia de la paternidad que se da a través de la encarnación y la mediación de la humanidad de Jesús. Jesús es nuestro mediador como verdaderamente hombre, como verdaderamente Dios. Y finalmente, la fórmula Hijo de Dios es utilizada especialmente por Pablo y San Juan para señalar la unidad esencial del Hijo con Dios su Padre, filiación que se le llama en teología y un poco también metiendo aquí la filosofía, la filiación divina metafísica, o llamada trascendencia de Cristo, o llamada, como nosotros le conocemos, la Santísima Trinidad. Entonces, todos estos términos, muy interesantes, ese estudio de la cristología, pues nos lleva a las cosas más comunes de la vida, hermanos, ¿verdad? Como con esto termino, como ese testimonio de eh, San Patricio de Irlanda, ¿no? Que explicaba con símbolos, con signos, con cositas que veía en la naturaleza, en esa leyenda de San Patricio, que dicen que es una leyenda, ¿verdad? Y que San Patricio, obispo, les enseñaba a los niños, a la gente, quién era la Santísima Trinidad. Entonces, la Santísima Trinidad es como un trébol, dice. Este trébol están unidos por un puntito, ¿no? Un tallo, ¿no? Ese tallo es Dios, ¿no? En sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso enseñaba el trébol. Por eso es el símbolo de los patricios, ¿verdad? Esa Santísima Trinidad. Bien, pues con esto quedamos, hermanos, y vamos a terminar en esta ocasión pidiendo la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas,
Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios los bendiga. Si Dios nos los permite, nos vemos el próximo miércoles con la gracia de Dios. Saludos y bendiciones a todos.